Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Creo que una de las cosas muy importantes, amado hermano, es poder tener la apertura en el espíritu para realmente, al tomar este tipo de enseñanzas de parte de Dios, tener la intención y la actitud en el corazón de un genuino cambio. Déjeme explicarle por qué. Dios me ha permitido trabajar en el ministerio ya casi por espacio de 30 años, amado hermano. Dios me ha bendecido y pues su misericordia ha sido grande, aunque a veces el caminar no ha sido sencillo. Siempre el respaldo de Dios se ha mantenido. Recuerdo que vamos a hablar de 30 años por colocar una cifra redonda y que podamos tenerla en nuestro conocimiento. Dios tocó mi vida en su misericordia y con lazos de amor me atrajo. No lo encontré yo a Él, Él me encontró a mí, porque el que estaba perdido era yo. Y recuerdo que cuando iniciamos buscando de Dios hace 30 años, a escasos 3-4 meses de haber empezado el caminar, Dios, por alguna razón, siempre ha sido acelerado en los procesos en mi vida. A los 3-4 meses de haber recibido de Dios, al haber reconocido a Jesús como mi único y suficiente Salvador, recuerdo que Dios me dio la oportunidad de poder empezar a activar en un discipulado. El discipulado, en corto tiempo Dios bendijo también por alguna extraña razón que a veces uno no se explica, pero son gracias que Dios regala. En un corto tiempo, tal vez de 6 meses, 1 año, era un discipulado bastante nutrido. Es decir, Dios por alguna razón me ha regalado, o nos ha regalado como casa, la unción de la multiplicación. Y recuerdo que iniciamos en ese discipulado. De hecho, pastora Chatía, que está en la presencia de Dios, falleció hace 2-3 años. No recuerdo hace cuánto fue la partida de nuestra amada hermana Chatía. ¿Alguien se recuerda? Más o menos un par de años, calculo yo. Pues pastora Chatía fue parte de las ovejas de ese discipulado inicial, fíjese, desde hace cuánto. Y recuerdo que muchas de las familias que en ese discipulado Dios me permitió pastorear, ahora entiendo que era un pastoreo, aunque en ese momento era discipular, pues estaba sujeto a una autoridad y obedecía a una autoridad. Muchos de ellos crecieron conmigo, es decir, Dios me permitió que ellos vinieran caminando en el evangelio conmigo. Barato de estos 30 años, 15 más o menos caminaron a la par mía. Estos temas para mí fueron muy confrontativos. El tema de la Navidad, porque usted sabe que es un tema que toca el alma y que divide a la iglesia de Cristo, con la disyuntiva de si es de Dios, no es de Dios, es la oportunidad de compartir el evangelio, no es la oportunidad de compartirlo. Dejemos eso por un lado. Después, a la luz de la palabra, cada uno de nosotros tomará su perspectiva y su punto de vista a la luz de la palabra. Y quería iniciar con esto, pues porque después de haber caminado con su pastor por 15 años, desde bebés, discipulado, un día, pues por alguna razón que a veces es importante entenderla como ministro, algunos deciden partir de casa, aunque no se rompe la amistad, no se rompe el vínculo, sencillamente la dispensación cambia y por alguna razón se deciden retirar. Lo interesante, amado hermano, y por eso quería iniciar yo con esto, porque más que un tema para quitar la falta de conocimiento, debe de ser un tema que realmente tengamos el interés de asimilarlo en el orden de Dios. Cuando ellos parten de casa, recuerdo que a los 3-4 meses, porque convergía mucho con estas fechas,
se me partió el corazón, amado hermano. Pues porque las ovejas que había pastoreado por 15 años y que a la luz de la palabra habíamos aprendido el precepto bíblico, porque esto no se circunscribe a la manera de pensar de un pastor. Esto no se circunscribe a lo que mi pastor piensa y considera que la Biblia dice, sino que como siervos de Dios del Espíritu tenemos que entender que la Biblia se debe de aprender a seguir como ella indica. Y recuerdo que a los cortos 3-4 meses de haber partido, después de 15 años de discipularles, recuerdo que estos temas los empecé a diseccionar con ellos. Imagínense, hace 30 años. Con ellos fuimos creciendo, fuimos aprendiendo. Y mientras estuvieron caminando a la par de su pastor, pues no había sido un problema. Sin embargo, a los escasos 3-4 meses de haberse retirado de la congregación, empiezo a ver los muros del Facebook, todo lo cuentan, ¿verdad? Y empiezo a ver la casa de ellos, amado hermano, con calcetines de Santa Claus. Empiezo a ver la casa de ellos con árbol de Navidad. Y digo yo, Señor, ¿qué pasó durante estos 15 años? Quiere decir que ellos estuvieron sujetos a la palabra de Dios, porque esto no es la voluntariedad de un pastor. Esta no es una puerta que el pastor abra o no deje de abrir. Es decir, hermanos, a partir ya Dios me reveló que siempre sí se puede el arbolito y todo mundo a poner arbolito. Eso no es así. Tenemos que ir a la luz de la palabra y entender lo que la Biblia dice para poder tener una sana edificación. Y entender, amado hermano, que muchos son los llamados, pocos los escogidos, y aún en menor cantidad, dice la Biblia, los fieles. Entonces el hecho de que haya parte del pueblo que de alguna manera se deje arrastrar por estas tradiciones no nos da a nosotros derecho, como una iglesia novia, así lo hemos declarado en esta casa, a mezclarnos e inmiscuirnos en los asuntos del mundo. Para mí fue colapsante en ese tiempo. Por eso le decía, es importante entender que esto no es para conocer ni para saber, sino es para traerlo a la vida, a mi vida. A los 4 meses, amado hermano, muy jactados ellos, ¿verdad? Como sucede ahora con algunas familias que también pastoreé hace 3-4 años. O sea, yo pongo arbolito porque yo ya decido sobre mi vida y punto. Como quien dice, lo que me enseñaron me viene del norte. Y está bien. Cada quien es libre de hacer con su vida como desee. Pero yo creo y considero que usted, como un hijo de Dios, lo que más anhela es hacer la voluntad del Padre sobre su vida. Entonces, más que entender el tema, más que salir de dudas, es el poder traer esa vivencia a mi vida. Yo me recuerdo que cuando llegué a los pies del Señor Jesús, en un mes más o menos, septiembre, octubre, recuerdo, lo primero que yo pregunté es: ¿qué tengo que hacer con respecto a esto? Y pues la iglesia, bendita misericordia de Dios, donde el Señor me inició en sus caminos, es una iglesia que de alguna forma presentaba en este aspecto esa sana doctrina. Y fui entendiendo, fui comprendiendo. A nadie se le pide y a nadie se le requiere, excepto el Espíritu Santo, que es el que, dice la Biblia, nos guía a toda verdad. Entonces, como pastor de esta casa, usted no espere que yo le diga: no ponga árbol, no ponga nacimiento, no haga esto, no haga lo otro, no ponga calcetines, deje de celebrar. Usted no lo va a escuchar de mis labios directamente como tal. Pero sí, mi obligación es enseñarle a la luz de la palabra lo que la Biblia dice, y usted, en su sano juicio, podrá determinar y discernir en el Espíritu lo que viene de parte de Dios y lo que no viene de parte de Dios. Es decir, en casa no imponemos. Hemos aprendido a lo largo del tiempo que el evangelio es expositivo, no impositivo. Por eso es que nadie de nosotros puede estarle exigiendo a nadie lo que debe de hacer en el evangelio, porque el único que guía toda verdad se llama Espíritu Santo. Evidentemente tenemos un pastor que nos guía, un pastor que a la luz de la palabra nos va mostrando esa senda. Pero es importante entender que más que un tema a escuchar, es un tema que realmente debemos de tener el entendimiento en nuestro corazón, que debe de ser transformado. Porque usted, la situación con respecto a esta tradición específica, usted ve mucha iglesia metida. Usted va a ver en el próximo mes y medio, mucho hermano cristiano, lo cual el hecho de celebrarlo no lo desvirtúa de ser o no ser cristiano,
pero sí hemos aprendido acerca de los niveles de relación. Usted lo tiene en esta matriz que está a mano izquierda suya. Poder entender que hay cristianos llamados, hay cristianos escogidos y hay cristianos fieles. Entonces, el entender acerca de la celebración de esto nos da a nosotros hasta cierto punto, si usted lo quiere ver desde esa perspectiva, nos da un entendimiento genuino de en qué parte de nuestra relación estamos con Dios. Porque siendo hijos o siendo cristianos de altar, debemos de entender que una de las mayores cosas que se hacen en el altar es aprender a morir, amado hermano, aún de aquello que nos llama la atención y aquello que aparentemente nos gusta, y que dice la Biblia que mucho de esto ha sido heredado a través de la vana manera de vivir de nuestros padres. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 17. Este es un tema largo, amado hermano. No creo que en una sola enseñanza lo podamos entregar. Creo que nos va a llevar los 2 servicios, si no es que un poco más. Así que procure hacer un poco de tiempo de buscar el tema en la internet posteriormente, que queda grabado. Primera de Pedro 1, 17, 19 dice: y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa, mire, aleluya, como de un cordero sin tacha y sin mancha, que es la sangre de Cristo Jesús. Una de las cosas que tenemos que entender, amado hermano, es acerca de la redención. Primeramente, no voy a entrar a hablar directamente de la Navidad. Quiero llevar esto de una manera secuencial para que lo podamos comprender de una manera magistral, para poderlo traer a funcionamiento al Espíritu. Cuando la Biblia dice que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres, hay una versión que dice que no fuimos salvados de las tradiciones que heredaron nuestros padres. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que entender que cada uno de nosotros tenemos estas tradiciones, o tuvimos, para los que ya no estamos en la praxis o en la práctica de esto, de alguna manera en algún momento nos fue enseñado y nos fueron insertas estas tradiciones, amado hermano, que de alguna forma denotan una identidad en Cristo. Es decir, alguien que practica esta tradición de la Navidad siendo cristiano, la práctica o la no práctica de este evento como tal no lo hace más o menos salvo. La salvación, dice la Biblia, que no es por obra, sino que es por gracia. Entonces, cuando hablamos acerca de la celebración de estas fiestas, no estamos hablando de salvación. Por favor, hay que tomar nota. Pero de alguna manera hemos entendido que a la luz de la palabra, la idolatría es abominación delante de los ojos de Dios. Quiere decir que la práctica de este tipo de eventos, aunque no te van a mandar al infierno directamente per se como tal, tenemos que entender que la práctica de estas situaciones desagradan el corazón de Dios. Eso es irrefutable, porque así lo dice la Biblia. No es la manera en la que yo lo he entendido, la manera que como pastor de esta casa lo he asimilado, sino que lo he aprendido a la luz de la palabra. Entonces, la celebración de estos eventos, aunque no te dice, mira, si tú celebras Navidad vas a ir al infierno, porque no lo dice así la Biblia como tal, si entendemos que aquel hombre y aquella mujer, hija de Dios, que practica la idolatría, amado hermano, dice la Biblia que desagrada fuertemente el corazón de Dios. Entonces, de ahí podemos ir entendiendo que la práctica o la no práctica de este tipo de tradiciones, que hoy vamos a entender también acerca de la tradición, desagrada o agrada el corazón de Dios. ¿Cuántos anhelamos agradar el corazón de Dios? Teniendo este tipo de costumbres, de prácticas, agradamos o desagradamos en cierta manera el corazón de nuestro Señor. ¿Qué significa la tradición? La palabra tradición en el original griego es la palabra paradosis. Esa palabra traduce
tradición en el original griego. ¿Qué es la parádosis? La parádosis dice la concordancia Strong, que es la transmisión de preceptos que son enseñanzas, que son instrucciones hasta cierto punto. Mire lo que es la parádosis. Dice que la parádosis es una doctrina. Quiere decir que la celebración navideña es un precepto doctrinal que se decide o no se decide aprender a lo largo de mi vida cristiana. Yo recuerdo que cuando llegué a los pies del Señor, hacia allí iba, dije yo, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Porque yo había sido enseñado en esta praxis, en esta práctica. Yo había sido enseñado en esa doctrina. Es decir, la enseñanza de la Navidad, las iglesias que celebran la enseñanza, amado hermano, que celebran las fiestas de la tradición navideña, lo que están haciendo es adoctrinando. ¿Por qué dice usted eso, pastor? Pues porque dice la Biblia que la tradición es una doctrina. Entonces, aquellas iglesias que deciden con autorización de su pastor ser adoctrinados bajo la enseñanza de la Navidad, deben de entender que lo que están siendo enseñados es a desagradar el corazón de Dios. Porque delante de Dios dice la Biblia que no podemos tener dioses extraños, sino que el único y verdadero Dios tiene nombre y es Cristo Jesús. Entonces, cuando entendemos acerca de las tradiciones, tenemos que entender que la palabra tradición, dentro de sus acepciones, significa doctrina. Entonces, cuando a uno le preguntan, ¿vos sos de los cristianos que celebran o de los cristianos que no celebran? Yo soy de los cristianos que caminan en la sana doctrina. ¿Qué dice la sana doctrina? Veamos qué es lo que la palabra de Dios nos enseña. La Biblia declara a través del apóstol Pablo, perito arquitecto, que la tradición es algo que se guarda, al grado que usted ve personas en esta tradición caminando que dicen: yo prefiero morir en esta tradición que hacerme cristiano. Es decir, prefieren morir en la mentira que venir a la vida en la verdad. Primera de Corintios 1:11 dice, mire, esto lo escribe el apóstol Pablo: os alabo porque en todo os acordáis de mí y guardáis las tradiciones con, el apóstol Pablo, y guardáis las tradiciones con firmeza, tal como yo las entregué. Quiere decir que el apóstol Pablo reconoce que existen tradiciones que deben de ser examinadas y deben de ser consideradas en la vida de cada uno de nosotros como sus hijos. Y la Biblia nos enseña por lo menos 3 tipos de tradiciones, bíblicamente hablando, que nosotros debemos de comprender, que nosotros debemos de entender y de alguna manera huir de esa enseñanza o de ese adoctrinamiento que lo único que produce es desagradar el corazón de Dios. Para los hermanos que nos ven amablemente por la televisión, tenemos que tener cuidado con el adoctrinamiento que nos está siendo trasladado, pues porque aunque la celebración de la Navidad, comer ponche, tamales y todo tan rico, ¿verdad? Pero al final del día la Biblia dice que estas tradiciones nos conducen hacia la muerte. Y eso es lo que nosotros como hijos de Dios debemos de entender. Entonces la Biblia nos enseña acerca de las tradiciones de hombre como tal. Nosotros bíblicamente encontramos la tradición de hombre, así la llama la Biblia. Y la tradición de hombre se produce como el producto de la influencia de la carne en nuestra vida. También nos enseña la Biblia acerca de las tradiciones del diablo. Como tal, así lo dice la Biblia, tradiciones del diablo, las cuales vienen a nuestra vida como parte de una influencia satánica. Pero también la Biblia nos habla acerca de las tradiciones de Dios, las cuales vienen por influencia divina y por influencia del Espíritu Santo. Entonces tenemos que partir comprendiendo que hay doctrina, amado hermano, que enseña acerca de las tradiciones de una manera errada. Pablo disecciona estos 3 tipos de adoctrinamiento o 3 tipos de tradiciones para que nosotros en esa sana doctrina podamos crecer conforme a la voluntad de Dios
en la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué es la doctrina de hombre? Por favor, necesitamos entender esto para poder comprender acerca de la tradición de la Navidad. Por favor, porque no todas las tradiciones son malas. Las tradiciones que vienen de Dios bajo la influencia del Espíritu Santo son las que declara el apóstol Pablo que nosotros debemos de guardar con celo. Pero las tradiciones que vienen a través de la enseñanza de hombre, de la carne, o a través de las enseñanzas del diablo, Jehová lo reprenda, deben de ser sacadas de nuestra vida y de nuestra forma y de nuestra conducta de vida. Mateo 15:2, note por favor, nos describe las tradiciones de hombre. Dice la Biblia en Mateo 15:2: porque tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, pues no se lavan las manos cuando comen pan. Acá la Biblia nos deja ver claramente algo que se conoce como la tradición, mire, de los ancianos. Y la tradición de hombre, tome nota por favor, que es una tradición de hombre para que las podamos separar. La tradición de hombre es la interpretación humana. Tome nota de una ley o de un mandamiento bíblico, un mandamiento de Dios, que de alguna manera invalida, mire, quedando invalidado por la tradición de los hombres o de los ancianos. Quiere decir que mucha de la tradición que en algunos momentos se llega a mover dentro de la casa llega a invalidar la sana doctrina de parte de Dios. Pues tenemos que tener cuidado con esas participaciones, hermano, que son tan bonitas, que son tan encantadoras. Es más, usted escucha en la publicidad decir: el espíritu de la Navidad se ha acercado, porque es un espíritu. Tú tienes que entender que esa es una potestad que viene y que de alguna manera, mire, todavía arrastra una buena cantidad del pueblo de Dios. Entonces, dentro de la Biblia podemos ver algunos ejemplos de mandamientos de Dios llevados a ser a tradición de hombre. Déjeme explicarle un poquito. Mire pues, el mandamiento de Dios decía que los sacerdotes, Aarón y sus hijos, tenían que lavarse las manos y los pies para entrar en la tienda de la reunión. Eso usted lo puede ver en el libro de Éxodo capítulo 30 versículo 17 en adelante. Habló Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión en el altar, y pondrás en ella agua, y de ella, note por favor, se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua, mire qué tremendo, para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por generaciones. Ahora, los fariseos, tomen nota cómo las tradiciones surgen y de alguna manera en ciertos momentos son el producto de cambiar los mandamientos de Dios. Es donde se convierten en tradiciones. Los fariseos aquí cambian la ley y dicen que ahora deben de lavarse las manos antes de comer para no contaminarse. Pero la respuesta de nuestro Señor Jesús es: no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale del corazón lo que contamina al hombre. Entonces estaba empezando a torcer la ley de Dios y se empezaba a mostrar una tradición trastocada. Quiere decir que muchas veces la enseñanza que recibimos son verdades a medias. Por eso tenemos que ser sanos conocedores de la palabra para poder saber, amado hermano, de qué nos están hablando. Y perdóneme el chapinismo, que no te den de tomar atol con el dedo. Mira, el mandamiento de Dios decían cómo honrar padre y madre, respetarlos y no maldecirlos para no recibir castigo. Éxodo capítulo 20. Estoy enseñando acerca de la tradición de hombre
y cómo ciertos mandamientos bíblicos son trastocados y convertidos en tradición sin un fundamento genuino. Dice la Biblia: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Levítico capítulo 19 versículo 3 dice: cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Maldito el que deshonre a su padre y a su madre, dejando bien sentado acerca de los mandamientos y de la honra paterna y materna. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo: amén. Entonces la tradición invalida el mandamiento diciendo: cualquiera que diga a su padre o a su madre, dice, es ofrenda a Dios, todo lo mío con lo que pudiere ser ayudado, no necesitará más honra a su padre o a su madre. Y Jesús le dice: hipócritas. Note por favor, hipócritas, le dice, enseñan como doctrina preceptos de hombre. Todos los mandamientos, amado hermano, de alguna manera se pueden llegar a constituir, la palabra de Dios se puede llegar a constituir en una tradición cuando uno como ministro en una casa toma una verdad escrita en la palabra y la lleva de alguna manera manipulada para poderla traer a vida e instalarla e implantarla dentro del pueblo. Mire pues, el legalismo son hombres con remas personales. A esto es a lo que se le denomina legalismo, que sacan versículos bíblicos de interpretación personal a manera y conveniencia y la convierten en doctrina. Colosenses capítulo 2 versículo 20 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Colosenses 2:22, en conformidad al mandamiento y doctrina de, ¿qué dice? Humana o de hombre. Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, flagelación, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y eso es un peligro, amado hermano. Amado, no imites lo malo, fortaleza de Sión, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo, ¿qué dice la Biblia? No ha visto a Dios. Esto es lo que se conoce como la tradición de diablo. ¿Por qué? Porque el diablo es un imitador, dice la Biblia, es un engañador, y de alguna manera el diablo siempre va a procurar desvirtuar las enseñanzas santas de Dios. ¿Cómo? Trasladando de alguna manera, amado hermano, de generación en generación. Recuérdese que mucha de la tradición que se mueve en esta época es tradición que fue adoptada a través de la enseñanza de nuestros padres. Entonces, ¿qué es la Navidad? Solamente hace falta llegar a investigar un poco y entenderlo. La Biblia, amado hermano, es preciosa, es hermosa, la cual todos los eventos narrados tienen una relación entre sí, para que nosotros podamos entender y comprender acerca de la celebración navideña, cuyo motivador primario aparente es el nacimiento de Jesús. Algunos preceptos o conceptos de hombre dicen: no, la época se presta para compartir a Jesús. La época se presta para la relación entre amigos, entre familia. La vida, diría yo, se presta para eso. No tiene que haber una fecha específica. Lucas capítulo 1 versículo 36 nos da a nosotros de alguna manera bíblicamente a entender acerca del nacimiento de Jesús. Lo primero que tenemos que entender para la celebración y para votar este espíritu navideño
es entender primeramente que Jesús, a la luz de la Biblia, no nació en un mes de diciembre. He aquí también tu pariente Elizabeth ha concebido un hijo en su vejez. Este es el sexto mes para ella. Tome nota, por favor, coloque ahí sexto mes para ella. Entonces, conocer el nacimiento de Juan, este versículo 1:36 es una de las claves para poder entender el momento de la tabernaculización de Cristo Jesús en medio de nosotros como nuestro único y suficiente Salvador. Lucas 1:5. Vamos a avanzar para poder entender esto. Otra de las cosas muy importantes es el turno sacerdotal de Zacarías y Elizabeth. Tenemos que entenderlo. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abdías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón. ¿Qué dice la Biblia acá? Que se llamaba Elizabeth. Tome nota, por favor, que Elizabeth concebió en su tiempo de vejez, en el sexto mes. Tome nota, por favor. La clave del cálculo para el nacimiento de Jesús es primeramente el nacimiento de Juan Bautista. Para poder determinar la fecha de la tabernaculización del Cristo de la gloria en medio de nosotros, tenemos que entender que la Escritura señala que Zacarías era del grupo sacerdotal de Abdías. Y esa es la clave del misterio. Entonces encontramos 24 órdenes, tome nota, sacerdotales que el rey David había establecido de los descendientes de Aarón para ministrar en el templo. Cuando nosotros examinamos el versículo 10 de ese mismo capítulo, encontramos que la orden sacerdotal de Abdías era la octava en turno. Tome nota, por favor, era la número 8 en turno. Y recordemos que el padre de Juan, Zacarías, era precisamente participante de esa orden sacerdotal, la octava orden sacerdotal. ¿Cómo ministraban estas órdenes sacerdotales? Se turnaban las 24 órdenes sacerdotales. Cada orden, dice acá, ministraba en el templo una semana. Cada orden sacerdotal ministraba una semana. Y luego que le tocaba el turno a la otra orden, iban sucediendo. La primera orden sacerdotal, por favor tome nota, empezaba a ministrar en el primer mes judío. Una de las cosas que tenemos que separar es la calendarización judía de la calendarización que nosotros manejamos. Por favor tome nota. Entonces esta orden sacerdotal empezaba en el primer mes judío. Y el primer mes judío se conoce dentro de la palabra de Dios como el mes Nisán. Ese mes Nisán, según el libro de Éxodo capítulo 2 versículo 2, fue exactamente, amado hermano, el tiempo en el mes Nisán en el cual el pueblo de Dios sale de la cautividad de Egipto. Ese mes Nisán, trasladándolo, corresponde a los meses de marzo y abril en nuestro calendario. Tenemos que tener la secuencia de eso, por favor. Esto quiere decir que la orden sacerdotal de Abdías, que era la octava orden sacerdotal de las 24, ministraba 8 semanas después del primer mes. ¿Cuál era el primer mes? Nisán, que correspondía a los meses de marzo a abril.
en nuestro calendario. Entonces, esto quiere decir que si la orden sacerdotal empezaba a ministrar en los meses de marzo y abril, esa octava orden sacerdotal, esto sería prácticamente entre los meses de mayo y junio. En el calendario hebreo, mayo, junio, ahorita vamos a ver esto de la calendarización hebrea. Acá traigo un mapa o un esquema. Sería en el mes, ¿qué dice allá? En el mes Sivan. Ahora sabemos que Zacarías, por lo que hemos leído anteriormente, había estado ministrando en el tiempo de los meses de mayo, junio. Si me voy dando aquí en secuencia, amado hermano. Ok, quiere decir que Zacarías ministraba en el templo en los meses de mayo, junio. Siga la secuencia, por favor, en el nombre del Señor Jesús. Ok, siguiendo la base de la clave del cálculo, tenemos que entender, para poder determinar la fecha del nacimiento de Cristo Jesús, debemos de comprender y de entender claramente el nacimiento de Juan Bautista. Lucas capítulo 1 versículo 8. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal, ¿en qué meses? Usted que me lleva la secuencia. Regresamos, por favor tome nota. Mayo, junio. Calendario hebreo, que es el mes Sivan. Tome nota, porque aquí entonces lo que nos está hablando Lucas 1:8 es acerca de los meses de mayo, junio. Vaya siguiéndome la secuencia. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda de incienso. Y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Y al verlo Zacarías, dice acá la Biblia, se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y lo llamarás, ¿qué dice? Juan. Notemos que mientras el turno sacerdotal de Zacarías, que era durante los meses de, ¿qué dijimos? Mayo, junio. En esa dispensación de tiempo, el ángel del Señor le dijo a Elizabeth que estaba embarazada. Es decir, que Juan Bautista nacería 9 meses después de ese momento. ¿Estamos ahí en secuencia, amado hermano? Si alguien tiene dudas o preguntas, levante su mano. Por favor, preparemos un micrófono. Aunque creo que esto explicativamente es bastante claro, pero si hubiese alguna duda la platicamos. Entonces, cuando el ángel se presenta adelante, le dice que 9 meses después habría de nacer prácticamente Juan Bautista. Entonces, si nosotros sumamos 9 meses a partir de mayo, junio, que esta es otra de las cosas que tenemos que entender, los meses para los judíos se miden del 15 al 15. Por eso es que usted ve que aparecen 2 meses, porque no es bajo nuestro regular calendario del 1 al 30, sino que ellos están desfasados o movidos en 15 días. Por eso es que el mes para ellos corresponde 15 días de uno nuestro con los 15 días consecuentes del que viene. Por eso es que usted ve que hablamos acerca de los meses de mayo, junio. Ok, entonces si nosotros agregamos 9 meses a este mes de mayo, junio hacia adelante, podemos ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Esto quiere decir, recapitulando,
que el mes judío Nisan, que era la salida según Éxodo capítulo 12 versículo 2, que había sido el mes Nisan, corresponde a los meses de marzo a abril. Tome nota. Abdías ministraba 8 semanas después, mayo, junio. Tome nota, por favor. Y el nacimiento de Juan Bautista se habría de dar 9 meses posteriores. Lo que nosotros conocemos es que Juan Bautista, basado en este cálculo, tome nota, nace entre los meses de marzo a abril. Es importante llevar la concatenación de estos eventos para poder entender entonces. Quiere decir, mire el calendario, el mes Nisan es el mes primero. Cuando nosotros hacemos el cálculo y hacemos la sumatoria, podemos identificar que el nacimiento de nuestro amado Señor Jesús se da en el mes Tishri, que es lo que se conoce también como la fiesta de los tabernáculos. Cuando nosotros examinamos ese mes Tishri, ese mes Tishri corresponde a los meses en nuestra calendarización, a los meses de septiembre y octubre, no el 24 de diciembre. Entonces viene la pregunta del millón. Si la tabernaculización, el último gran día le llaman acá en este calendario, si el cálculo muestra que la tabernaculización se tuvo que haber dado en fiesta de tabernáculos en el mes Tishri, que es el mes séptimo según el orden de ellos, dime tú qué estás celebrando en diciembre. ¿Qué mes naciste, hija? En noviembre naciste tú. ¿Qué te parecería si celebramos tu cumpleaños para Semana Santa? Pero la iglesia cristiana dice amén y pone arbolito y celebra el nacimiento de Jesús. Un ejemplo burdo que muchas veces hemos utilizado por lo confrontativo: tu hermana, que estás felizmente casada, gloria a Dios, ¿cómo te sentirías si estando casada tú cumplieras años en el mes de noviembre, pero tu esposo decide que te va a celebrar su cumpleaños en la fecha que siempre se lo celebró a su ex esposa? Yo estuve casado, nos tuvimos que separar, ya no hubo nada ahí, siempre le celebré su cumpleaños en junio, estuve con ella 20 años y los 20 años le celebré su cumpleaños en junio, y como ya traigo esa costumbre, mi amor, tu cumpleaños ya no va a ser en noviembre sino en junio, sino que te lo voy a celebrar todos los junios porque esa es la tradición en la que fui enseñado durante 20 años. ¿Cómo te sentirías tú, sierva de Dios? ¿Te agradaría esa actitud? Dele vuelta entonces usted, varón, ¿cómo se sentiría usted, varón? Y tú tienes que saber que la fecha de diciembre es la fecha del nacimiento del Dios Sol. Quiere decir que el nacimiento, en alusión que quisiéramos, aunque Jesús no deja la fecha establecida de su nacimiento, sí deja parámetros para poderlo entender y para poderlo calcular. Pero ¿qué hace el pueblo de Dios asumiendo? Tengamos esa asunción de que sí quieren celebrar el nacimiento del Cristo de la gloria. Tengamos ese buen corazón y digamos sí. ¿Por qué en diciembre? ¿Por qué no en septiembre y octubre? Como enseña la Biblia. ¿Qué hace el pueblo de Dios? Celebrando fiestas paganas en alusión a su amado Dios. ¿Tú crees que eso, tú que me ves por la televisión y que todavía eres participante de ese tipo de eventos, tú crees que con ese tipo de actitudes agradas el corazón de Dios? No, agradas el corazón de tus niños que te lloran porque quieren regalos, porque quieren ropa, porque quieren estar en la algarabía, pero el corazón de Dios lo estás destrozando.
Esto no es cuestión de salvación, se pierde o se gana, pastor. Esto es corazón de agradar el corazón del que tú dices amar. No, pastor, mire, muy linda la prédica, pero yo sí quiero poner mi arbolito. Ese es tu problema, no mío. Pero lo que sí te sé decir es que el corazón de Dios lo estás desagradando. Aunque tu pastor te lo esté autorizando, eso quiere decir que tu pastor y tú están juntamente desagradando el corazón de Dios. Y ya es tiempo que a la iglesia se le diga eso de frente. Ah, es que el pastor está amargado, es que seguramente él no celebró. Bien, hermano, y bien chilero, pero entendí la cautividad y dije: yo no voy a ser esclavo de él. ¿Sabe qué hice? Yo llegué a los pies del Señor en octubre, más o menos, septiembre, octubre. Casuísticamente, no sé ni por qué. Pues en diciembre, ¿qué hago? Pues eso no se puede celebrar, Byron. ¿Por qué? Por esto. Y, bueno, listo. Eso es así, listo. Ya no me expliquen más. A mí solo díganme qué hay que hacer para agradar el corazón de Dios. Ahí después me encargo a pensar en lo que me están enseñando. Porque cuando yo deposito mi confianza en una casa ministerial, estoy entendido que lo que me va a ser enseñado a través de esa casa proviene del corazón de Dios. Esto no se trata de tú eres de la iglesia que celebra o tú eres de la iglesia que no celebra. Yo soy de la iglesia que vive la sana doctrina y que le gusta agradar el corazón de Dios. Denle una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. Entonces el mes Tishri corresponde septiembre-octubre. Nada que ver el 24, hermano. Entonces el pueblo que está siendo llevado a esa cautividad es por pura gana y gusto, amado hermano. Si a usted le gusta el arbolito, yo no le voy a decir no. Que se lo diga la Biblia y que sea el Espíritu Santo el que lo redarguya constantemente. Mi labor corresponde a la enseñanza. Entonces mire, siguiendo la secuencia. Y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Dios bendiga a la madre de nuestro amado Señor Jesús, el vaso que Dios usó para que nuestro Cristo de la gloria tabernaculizara en medio de nosotros. Una hermana en la fe, con el aval y la aprobación del Padre de la gloria. Pero hasta ahí, nada más. Entonces podemos determinar a través de todos estos cálculos que el nacimiento genuino, a través de la sumatoria de los meses y de la celebración de las fiestas, es durante el mes de septiembre-octubre, no en el mes de diciembre. Entonces, iglesia, que no te sigan diciendo que lo que se está celebrando es a Jesús. Eso es una mentira. Aunque digan que están celebrando a Jesús, genuinamente lo que se está celebrando es el Dios Sol. Punto. El que te diga que está celebrando a Jesús en diciembre, te está mintiendo. Y tienes que tener cuidado, porque ciertamente lo único que te están haciendo es adoctrinando para que te quedes a la gran tribulación. Tremendo, amado hermano. Entonces el nacimiento de Jesús, mire, dice que la Biblia que Jesús tabernaculizó y el verbo se hizo carne y habitó. Esa palabra habitó entre nosotros es la palabra tabernaculizó. Y el alumbramiento del Cristo de la gloria en medio de nosotros fue durante la fiesta de los tabernáculos. O sea que ni siquiera por ese lado encaja la enseñanza. Todavía uno dijera: la fiesta de los tabernáculos fue en diciembre. Pero no. Y la Biblia dice: y el verbo se hizo carne y habitó. Busca esa palabra en el original. Y dice la Biblia: tabernaculizó. ¿Cuándo se tabernaculiza? Durante una fiesta de tabernáculos. ¿Cuándo fue la fiesta de los tabernáculos? Regresamos para atrás. No se puede regresar para adelante, hermano. Bueno, si vengo del futuro, sí. Ay, Dios mío, Padre la gloria, ya me está regresando el humor, bendito Dios. Mire, mire. Ay, hermano, es que me la vi color de hormiga, pero bendita misericordia, ya salimos. Mire, ¿cuándo es la fiesta de los tabernáculos? Septiembre-octubre. Así que aquella iglesia que está celebrando el nacimiento de Jesús en diciembre se la tienen dormida.
Es tiempo que despiertes. Mire, perdóneme, tal vez suena burdo y tal vez suena broma, pero el impacto espiritual es desagradar el corazón de Dios. Eso es tremendo, hermano, porque lo que se está haciendo es desagradando el corazón de Dios. Si eso fuera poco, diciembre, para desvirtuar aún más la fiesta navideña, para diciembre en Israel es una época de frío. Refutando el nacimiento, Lucas capítulo 2 versículo 8. En la misma región habían pastores que estaban ¿dónde? Cuidando ¿qué? En diciembre. Si está nevando, es época de frío en algunos lugares. Tome nota. Cuidaban a sus rebaños durante las vigilias de la noche, y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel dijo: no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús. Entonces los rebaños no podían estar pastando en época de diciembre. ¿Por qué? Porque durante el tiempo de diciembre, que es una época fría en Israel, los rebaños se guardan. Y dice la Biblia que para el nacimiento del Señor Jesús estaban pastando las ovejas. Tampoco podía haber sido en diciembre, porque si hubiera sido en diciembre, esas ovejas hubieran estado guardadas, en el buen sentido de la palabra. Entonces por ningún lado le pegan, amado hermano, dentro del cálculo o dentro de la enseñanza del nacimiento de Jesús en diciembre. ¿Por qué no pudo haber nacido en diciembre? Porque durante ese tiempo las ovejas estaban pastando, en el tiempo de la tabernaculización del nacimiento. Si hubiera sido en diciembre, no hubiesen podido andar los rebaños en las vigilias de la noche, porque para ese tiempo tenían que estar guardaditas por el frío. Entonces ni el cálculo de la sumatoria de las fiestas y de los nacimientos se encajan en diciembre, mucho menos el versículo de Lucas capítulo 2 versículo 8, porque para diciembre las ovejas estaban durmiendo. ¿Tú qué celebras? Los Reyes Magos. No tú, el que me ve por la televisión, ¿verdad? Renunciamos, aquí sí. O si hay alguien que tal vez todavía traía estas prácticas, hoy es tiempo de dejarlas tiradas, hermano. Consejo pastoral: yo ya te dije que exigirte nada. ¿Vas a celebrar Navidad? No, yo no, eso sí paso. Quiero agradar el corazón de Dios. En la iglesia porque tu pastor es bien cuadrado. No, en la iglesia preferimos seguir el mandamiento de la palabra de Dios y la instrucción de Dios, que lo que el pastor voluntariamente, a través de doctrina de hombre, quiere enseñar. Porque si al pastor le gustó la Navidad, le va a dar vía libre a todos, hermano. Si yo como pastor estuviera enamorado de la fiesta navideña, hermano, pongamos arbolito, y le garantizo que hay dentro de la iglesia gente que lo avala. Lo cual no juzgamos, pero sí queremos en el nombre de Jesús que ya salgan de esas zonas de cautividad, porque esas son zonas de cautividad. Eso que predicó el pastor me parece, pero yo sigo celebrando porque eso me enseñó mi abuelita, y el arbolito que pongo tiene 300 años porque ha venido de generación en generación. Imagínense, hermano, el chiribisco. Eso fue lo primero que hice yo, me recuerdo. ¿Qué hay que hacer? Hay que quemar. Me había gastado uno de mis buenos lenes, hermano, en un Nimrod, que hay que llegar a, ese es otro rollo, hay que llegar a Nimrod. Por eso no se vaya. Y dije yo no puedo seguir en esto. O hago las cosas bien o mejor no las hago. O frío o caliente. Recuérdense que el frío caliente le es dado al pueblo de Dios. Frío no es mundo y caliente no es iglesia. Frío caliente dentro de la iglesia. O eres frío o caliente dentro de tu relación con Dios. Usted que estaba pensando en poner arbolito, piénselo, considéralo y medítelo y consúltelo con el Espíritu Santo. Si viene a preguntarme a mí, le digo no, pero que sea el Espíritu Santo el que le diga. Mi responsabilidad es enseñarle Biblia y el Espíritu Santo pastorearle a través de ello.
Así que en el nombre del Señor Jesús quiero que nos pongamos de pie, por favor. Nos hemos excedido ya en 15 minutos esta enseñanza, la cual continuamos en el próximo servicio para poder dejar entregado el mensaje completo. Porque recuérdese que también hay tradiciones de Dios, no solamente del hombre y del diablo. También tenemos que ver la parte de las tradiciones que vienen de parte de Dios, las cuales sí son avaladas por la palabra. Hermano, el motivador de este mensaje no es que nadie se dé color, como dicen los patojos, ¿verdad? Mi único anhelo y deseo es que usted salga de las zonas de cautividad, y delante de los ojos de Dios cualquier celebración pagana de esta época, lo primero que vas tú a saber es que desagradas el corazón de Dios. Pastor se enoja si el pastor llega a venir y te encuentra el arbolito, vas a ver que no, hermano. No planten ningún árbol, Deuteronomio 16:21, para honrar a un ídolo, ni lo pongan junto al altar del Señor su Dios. No levanten piedra de culto pagano, pues esto le repugna. ¿Qué pasa? Le repugna, lo detesta, lo abomina tu Señor Dios. Hermano, tú que me ves por la televisión, ya no busques el aval del pastor que sí dice, sí, pongan arbolito, pongan nacimiento, celebren regalos. Ajá. Hermano, el primer servicio del mes de diciembre va a ser de regalos, todos vamos a intercambiar regalos. Eso es del diablo, hermano, hombre, ya debemos de entenderlo. Y perdón si nosotros los pastores no lo entendemos, estamos lavados. Porque la Biblia, a mi criterio, no sé qué piensas tú, hermano, es clara y no es trastocada. Si alguien de nosotros aún tiene esas prácticas, entreguémoslas hoy delante de Dios. No es motivo de vergüenza, al contrario, es un tiempo de salir de zona de cautividad. El intercambio de regalos, eso está descrito en Apocalipsis, y no es de Dios tampoco. Pastor, ¿y puedo ir a un convivio cristiano? Otra vez, hermano. ¿Qué piensas tú? Diciembre es época de mucho soldado caído. Pastor, ¿y puedo ir al convivio porque me obligan a ir al convivio, pastor? Tú decídelo. Si eres débil, apártate. Y si eres fuerte, apártate. Porque el que crea estar firme, vea que no caiga. Yo no voy a juzgar esta práctica en nadie de la casa, pero sí te quiero motivar en el nombre de Jesús a que si estas prácticas aún se dan, aunque todavía tenemos que ver algunas más hacia adelante en el segundo servicio, pero si te han vendido la idea de que en diciembre se comparte el amor de Jesús, si te han vendido la idea que Jesús nació en diciembre, tal vez no nació en diciembre porque son hábiles. Si tal vez no nació en diciembre, fue en septiembre y octubre, pero la época se presta el año entero, hermano, diría yo. ¿Sabe qué pasa? Que nosotros como humanos, cuando queremos trastocar las cosas, las trastocamos y le buscamos versículo bíblico, aunque es texto fuera de contexto, ¿verdad? Pretexto. Si estas prácticas aún por alguna razón están albergadas en tu corazón, con mucho amor y con mucho respeto, te quiero decir, hijo, hija, esto no agrada el corazón de Dios. Aunque tú escuches de otras casas decir lo contrario. Por eso es que a la luz de la palabra es importante diseccionar este tipo de temas. No te olvides que hay cristianos de atrio. Estoy seguro que los de atrio tienen este tipo de prácticas aún. Están los escogidos, ya están batallando, ya no ponen árbol, pero todavía les gusta comerse la torta de enero. Y están los fieles, que tal vez la algarabía del evento toque el alma. Ay, qué bonito, hermano, voy a meter al centro de materiales de construcción, ya sabe usted dónde es, ¿verdad? Y
voy a ir a ver ahí. Sujeto su espíritu y sujeta su alma. Es bonito, atrae. Es encantador, es un espíritu. Pero ni lo alto ni lo bajo, nada me apartará del amor de Dios. Dale una ofrenda de palmas al Rey. Dios te bendiga. Te saluda el pastor Byron Girón, pastor general de Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer en Guatemala, Centroamérica. Yo quiero llegar hasta tu hogar, a ti, amado hermano, que te has apartado de los caminos del Señor, y recordarte que el Cristo de la gloria tiene un plan perfecto para ti y para los tuyos. Motivarte y exhortarte a que retomes tu llamamiento en el Señor, recordando la palabra de Él que dice que Él es Padre de misericordias. Y decirte que si no tienes una casa donde congregarte, en Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, una casa que adora y busca el rostro de Dios, tiene las puertas abiertas para ti y los tuyos, motivando y exhortarte en estos tiempos finales a que cada día busques más el rostro de Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima.